Con mucha sorpresa estamos recibiendo la comparecencia del doctor Yalc en esta comisión como un supuesto experto, conocedor de los ámbitos jurídicos y constitucionales. Vemos definitivamente que aquí se ha pretendido, más que hacer un análisis jurídico constitucional de la posibilidad de reformar la Constitución, hemos visto un intento burdo de hacer campaña. Y yo sí quisiera, antes que preguntarle al doctor Yalc, levantar un reclamo a la presidencia, a su presidencia, señora asambleísta Garzón, por haber permitido que vengan militantes y también personajes vinculados claramente con una de las posiciones que se están discutiendo en esta comisión y que será eventualmente objeto de debate en la Asamblea Nacional. El objetivo de las comparecencias en las comisiones, y especialmente en esta comisión, no es para hacer campaña por una de las tesis, sino para mostrar a los comisionados las posibilidades reales o no, o pertinencia jurídica de que se puedan o no reformar la Constitución en estos términos. El señor Yalc, no lo conozco, lo respeto, pero él ha sido claramente vinculado a una de las posiciones que paradójicamente es defendida por una de las bancadas de la Asamblea Nacional, que es la Revolución Ciudadana. No nos olvidemos que el señor Yalc formó parte de la terna para ser posible candidato presidencial de esta tienda política. Entonces, yo sí quisiera levantar el reclamo en el sentido de que se tiene que autorizar la comparecencia no de militantes y de políticos que pretenden hacer campaña desde este momento. Ya habrá momento para hacer campaña. Recordemos que esta propuesta, de ser aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, tendrá que pasar a las urnas a una campaña electoral. En ese momento el señor Yalc y todos quienes son políticos disfrazados de activistas o disfrazados de expertos podrán hacer campaña. Pero este no es el momento y no es el lugar. Permítame decirle, con todo respeto, señora presidenta, además de que lo que nos ha mostrado el señor Yalc en esta comparecencia son fundamentalmente datos absolutamente dirigidos a posicionar una idea, que es que las bases militares hacen daño. Y eso es una falacia. Hemos visto ya en las comparecencias de expertos constitucionalistas en esta comisión que la reforma es perfectamente posible, que se puede a través del procedimiento de reforma constitucional que nos autorizó la Corte Constitucional, que se puede reformar la Constitución en estos términos. La pertinencia o no, el beneficio o perjuicio que pueda causar, eso no nos corresponde a nosotros, ni siquiera en esta comisión, tratarlo. Eso le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional, por un lado, y por otro lado, evidentemente, al pueblo ecuatoriano cuando llegue a las urnas para decidir si autoriza o no la presencia de bases militares. Si el señor Yalc tiene una posición tomada, como evidentemente la ha tomado y se ha evidenciado en esta comparecencia, tendrá el momento para hacer campaña. En ese sentido, señora presidenta, me gustaría nada más dejar claro que estas comparecencias no son para hacer campaña, ni anticipar el criterio que tendrá que tomar la Asamblea Nacional y después el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, sí mencionar que el señor Yalc está vinculado claramente a una de las posiciones, no solamente por el hecho de que lo ha mencionado en esta comparecencia, sino que, como dije anteriormente, él formó parte de una terna que iba a ser seleccionado como candidato presidencial de una de las tiendas políticas que se encuentra representada en la Asamblea Nacional. Bajo esa dinámica, señora presidenta, simplemente decirle a la ciudadanía que no se confunda, que no es el momento de campaña, y que este momento es solamente para hacer el análisis de la pertinencia de reformar o no la Constitución en estos términos. Bajo esa dinámica, señora presidenta, le agradezco mucho la palabra y pues no tengo preguntas para el señor Yalc. Muchas gracias. Gracias a usted, asambleísta Peñafiel. Puntualizaciones bastante sencillas. Ni el doctor Yalc, que yo sepa, ni yo, como presidente de esta mesa, somos candidatos de ningún movimiento político. Podremos tener alguna afinidad, pero candidatos no somos ninguno de los dos. Por lo tanto, vuelvo sobre lo que le he dicho a esta mesa recurrentemente. Los criterios técnicos que vendrán hasta el primer debate y en los 90 días posteriores del segundo debate no tendrán esa característica. Si usted gusta, podemos convocar también en el segundo momento al señor Cucalón como exministro del gobierno de Guillermo Lasso para que también nos dé su criterio. Y en ese sentido tenemos todas las vertientes político-partidistas sin ningún problema, en primera instancia. Y lo subsiguiente viene de la mano con una sugerencia que se hiciera de perfiles técnicos, porque si nos vamos a ir sobre la postura ya clara de los diferentes actores, tampoco debería haber estado aquí el Ejecutivo, que también tiene una postura clara pro
presencia de las bases nuevamente. Entonces, en ese contexto, en este primer momento, tendremos un importante grupo de expertos. En el segundo momento, tendremos otro grupo importante de expertos. Pero particularmente, que yo sepa, ninguno de los comparecientes convocados para la sesión de hoy, ni quien preside la mesa es candidato a nada. Entonces, particularmente, no hay ninguna posición en ese sentido. Solo para dejar claro ese tema. Tiene levantada la mano el señor vicepresidente de la comisión. Tiene la palabra asambleísta Dávila. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo al doctor Gustavo Yalc, distinguido jurisconsulto y abogado de la República de Ecuador. Doctor Yalc, yo pienso que la información que usted nos ha entregado, sin duda, recoge información valiosa, que el Ecuador debe tenerlo presente. Creo y estoy convencido que la presencia de la base militar en Manta, o la presencia de extranjeros en Manta, obviamente tuvo problemas, y es lo que hemos tratado de recoger en estas comparecencias, comprender, y que de las lesiones se aprende también. Sin embargo, usted va a estar de acuerdo conmigo, doctor, que lo que estamos tratando es una posible reforma constitucional que intenta levantar ese cierre hermético a la posibilidad de en algún momento tener cooperación internacional en una base nacional o extranjera. Usted sabe, doctor Yal, que en el evento de que finalmente se apruebe esta reforma constitucional, luego viene un camino de negociaciones que el Ecuador soberanamente puede tener con países amigos, con países que expresen su interés de tener tropas militares con ciertos objetivos, y eso también tiene que quedar claro. Los objetivos no es hacer del país un espacio de agresión militar a nadie, ni interna ni externa. Pero sí podemos tener la colaboración de fuerzas militares que puedan ayudar en la lucha contra la inseguridad, en la lucha contra la delincuencia organizada. Y estoy de acuerdo también con usted, como siempre lo he dicho yo, la solución a los problemas álgidos y profundos del país no pasan por una sola decisión. No hay soluciones mágicas ni únicas. Es parte de una estrategia orientada a enfrentar un problema que vive el Ecuador. Y si a los intereses del país en algún momento puede significar conveniente el contar con cooperación militar extranjera, pues uno debe estar abierto. Y yo, el cuestionamiento que yo tengo es que esté eso herméticamente cerrado en una norma constitucional. El abrir, más allá de que pueden haber objetivos políticos, pero al final yo me centro en analizar lo que estamos analizando. Una reforma constitucional que levante una prohibición que consta allí. Luego de eso viene un camino de conversaciones, de interés del país, de contar con respaldo, con apoyo. Eso se traduce, como usted sabe, en convenios que tienen que ser debidamente y eficientemente negociados en función del interés nacional. Luego viene dos instancias: el control constitucional, que debe dar paso a un eventual convenio que se pueda firmar en el futuro, y el segundo también un filtro político. La Asamblea Nacional tiene que conocer. Y la información que usted ha entregado para mí es valiosa, porque nos permite recoger todo lo que ocurrió desde el año 99, cómo se negoció en aquel entonces, cómo en algún momento se obvió al Congreso Nacional, como usted lo ha señalado. Pero todo eso efectivamente tiene que ser parte de un aprendizaje que nos permita en el futuro hacer mejor las cosas, cuidar errores que se pueden haber cometido. Pero lo que estamos finalmente discutiendo, y al final lo que el pueblo del Ecuador va a resolver, es si mantenemos o no ese cierre hermético en la Constitución. Y esa es la parte con la que personalmente pienso que es innecesario. Y que de allí en adelante, que esto tiene que ser debidamente negociado, debidamente firmado, escrito, las condiciones, las características, sin duda. Y yo lo hemos planteado en expositores anteriores. Me parece que la presidenta tiene previsto en algún momento ir personalmente a Manta, y está bien que podamos recoger los hechos que ocurrieron, y tenemos que cerrar los errores que se pueden haber cometido. Pero claro, de allí a mantener un cierre severo, un cierre hermético en una norma constitucional, me parece que también estamos en el otro extremo, ¿no? Porque las cosas, eso no pueden ser o blanco o negro. Creo que hay matices, creo que hay formas, creo que hay posibilidades de negociar adecuadamente. Eso es lo que le quería decir, pero yo de todas maneras resalto la información que usted ha entregado, es información histórica. Yo creo que es información valiosa y que sin duda va a enriquecer el debate, y sobre todo debe sentar documentadamente
los hechos que suscitaron en el país cuando estuvo una base, para que estos también puedan ser negociados de mejor manera en el futuro, en el evento de que en algún momento se pueda pensar en una base militar. Hoy sabemos que no lo es, ningún país ha expresado su interés, pero la idea es quitar ese cierre de la Constitución, y ese es todo el objetivo de este trabajo, ¿no? Luego, todo lo demás es correcto, ¿no? Yo creo que hay que acordarlo adecuadamente. Más que una pregunta, es un comentario, señora presidenta. No sé si el doctor ya quiera mencionar. Gracias. Gracias, señor vicepresidente. Doctor Yalc. Gracias, presidenta. Primero un saludo también muy respetuoso al asambleísta Rafael Dávila. Gracias, Rafael, por sus comentarios. Y creo que esa es la forma democrática de actuar, ¿no? Creo que si realmente nos consideramos demócratas, el primer reflejo es podernos escuchar y no vetar a nadie porque piensa distinto. Cuando, como bien ha dicho el asambleísta Dávila, lo que trata es justamente de enriquecer nuestras diferentes visiones, ampliarlas en función de datos nuevos que podamos tener o que no debemos rehusarnos a mirar. A mirarlo objetivamente, dicho, creo que he sido categórico en que el tema de seguridad ciudadana es algo que nos afecta a todos los habitantes del Ecuador y no deberíamos usarlo políticamente jamás. Ha sido mi posición ni cuando era ministro, ni ahora que soy un ciudadano de a pie. Así que creo que hay que escuchar a los ciudadanos en general y los políticos al hacer este ejercicio democrático al cual Rafael Dávila nos ha invitado con tanta moderación y acierto. Porque en democracia pensamos distinto. Podemos aportar y mirar si es que las soluciones pueden ser mejores, pero siempre es importante recordar aquella frase que dice que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo y no tiene suficiente conciencia de los problemas. Entonces ciega a una mirada, a un prejuicio, de lo cual hay que salir. Presidenta, yo le agradezco por la invitación. Para mí es un honor realmente estar aquí y compartir con todos ustedes estas ideas sobre la base de una experiencia que se ha vivido, que se ha trabajado, que se ha sudado y que ha tenido algunos resultados y por supuesto que podría ser algo útil. Conciencia, decía un instante. Una conciencia es conocer el pasado, discernir el presente para poder anticipar el futuro. Si alguien se le rehúsa a ver estas cosas, pues va a caer en los mismos errores o va a seguir teniendo una actitud antidemocrática de no escuchar. Rafael nos ha dicho una cosa fundamental. Podemos perfeccionar. Perfecto. Yo estoy de acuerdo con eso, asambleísta Dávila. Creo que se puede perfeccionar, sin duda. Ahora bien, más allá de opiniones, creo que los datos son los que nos deben orientar en una toma de decisiones. En una reforma constitucional hay argumentos jurídicos, por supuesto, pero no solamente, porque el derecho, como una base militar, no es un fin en sí mismo, es un medio para resolver un problema, para atender un derecho, para hacer de la vida de los habitantes del Ecuador una vida mejor. Entonces no es un fin en sí mismo, y creo que en eso el asambleísta Dávila ha sido muy claro. Puede pensar que en el pasado no sirvió, tal vez pueda servir en el futuro. Sobre la base de haber aprendido realmente la lección que la asambleísta Dávila bien ha subrayado, estaría de acuerdo, revisemos aquellas cosas. Pero también comprendamos un tema fundamental. La solución de la seguridad ciudadana no pasa por ahí. Creo que, sinceramente, con honestidad intelectual, quienes quieran hacer ese ejercicio, vamos a coincidir que no pasa por ahí. Pasa realmente por un plan real de prevención del delito, de acceso a oportunidades, de lucha contra la pobreza y de una mano firme contra la delincuencia, por supuesto. Y si estamos hablando de una reforma constitucional que está orientada hacia allá, entonces tenemos que hablar completamente del problema. En mi opinión jurídica, en mi criterio jurídico, si se reforma el artículo 5, mutilando uno de los aspectos esenciales del mismo, casi que se está anulando la razón de ser de la ley. Pero se deja la parte que dice el Ecuador es un territorio de paz y se mutila una de las consecuencias de lo que significa la relación internacional. Que el Ecuador, como territorio de paz, consagrado en el artículo 5, implica políticas públicas internas y políticas públicas externas. Las políticas públicas internas de un territorio de paz significa una paz con presencia de, no solo ausencia de conflicto, presencia de oportunidades, derechos, educación, salud, justicia, lucha eficiente contra el crimen organizado. Presencia de eso es presencia de paz. Pero en relaciones internacionales hay un aspecto específico. No habrá bases militares en nuestro territorio, lo cual deja más bien al Ecuador a salvo de problemas internacionales a los cuales el Ecuador no pertenece o podrían afectarlo en su momento. De eso se trata, de pensar en los ciudadanos del Ecuador. Y si se trata de luchar contra el crimen organizado, hay que escoger los medios reales que así lo hagan. Comparto completamente su criterio, Rafael. Respeto además y admiro su talante democrático. Es un medio, no es un fin en sí mismo. Se trata aquí de luchar contra el crimen organizado. Y no nos debemos realmente, en mi opinión, distraer en algo que no lo va a atacar directamente. El medio real para atacar al crimen organizado es la fortaleza de las instituciones, la depuración de las instituciones, el establecimiento de indicadores reales y de una política de Estado.
no pasa por ahí. Al final del día, si hay las mayorías políticas, quizás pase la reforma, no lo sé. Y quizás se aprenda algo de la elección y se ponga como requisito que antes de aprobar la presencia de bases militares de ningún tipo, pase primero por un debate del Congreso Nacional. ¿Podría al menos eso ser un mejor escenario que el pasado? Posiblemente. Pero no nos engañemos. Eso no va a resolver los problemas reales de inseguridad de nuestro país. Quizás se pueda tener una norma, no mejor que la que tenemos en mi criterio personal, quizás mejor que la situación jurídica del año 98, pero eso no será una mejora real, jurídica, que involucre a los estados y a los gobernantes. La obligación y la responsabilidad de hacer del Ecuador un territorio de paz en función de políticas internas y externas que garanticen una verdadera lucha contra el crimen organizado, que pasa por otras variables. Creo que me extendí mucho hablando de esto hace un rato, pero en mi opinión creo que esa visión integral es lo que se debe hacer. He aportado con algunas cifras porque no se trata solo de opinar, sino de argumentar. Ponerlas en la mesa, creo que ustedes tendrán la inteligencia, sabiduría y apertura democrática para realmente escuchar y valorar lo que les parezca útil en esta comparecencia. Gracias, doctor Yal. Gracias, compañero vicepresidente. Asambleísta Morillo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Doctor, bienvenido. Le he escuchado con atención. Quisiera empezar justamente hablando del tema democrático, como usted bien ha señalado. Yo soy respetuosa precisamente de recibir a quienes estén a favor o a quienes estén en contra, porque de eso se trata la democracia, ¿no? Y en especial en un debate, incluso lo que dice la Real Academia de la Lengua, que debatir es precisamente estar en opiniones contrarias para de ahí poder nutrirse. Justamente aplaudo que esté usted aquí, pero también me hubiese gustado entre las personas que yo propuse para que vengan fue el general Patricio Carrillo, al cual no se le dio apertura por supuestamente una justificación de que fue censurado en la Asamblea Nacional. Y si revisamos el artículo 64 de la Constitución, podemos darnos cuenta cuáles son las limitantes de una persona que ha sido censurada políticamente. No pierde sus derechos y mucho peor, poderle recibir en el ámbito de su experticia, así como la suya, poderle recibir a él para que pueda darnos también cuál es su visión de este tema que es tan importante como es esta reforma. Doctor, el tema de comparar las incautaciones que usted ha señalado y usted ha presentado en las gráficas, sin mirar cuál es la producción y el consumo mundial de la actualidad, creo que no va de la mano con lo que vivíamos en esa realidad, porque ahora, por ejemplo, hay 300 millones de consumidores y más de 3.000 toneladas de producción solamente en Colombia. Ahí le pregunto, y quiero hacer pregunta-respuesta, ¿cree usted que, teniendo en cuenta esta realidad que yo estoy mencionando, iría de la mano el concepto y la realidad que se vivía en esa época que existían las bases militares, la base militar de Manta? Es una muy buena pregunta y muy inteligente, le agradezco mucho porque esto nos pone muy bien en el contexto. Los contextos cambian y las respuestas, por lo tanto, deben estar a la par de esos contextos. Mire, yo veía un titular de prensa en esta semana, creo que la semana pasada, que decía: con la presencia de Manta, la base de Manta se aumentó ostensiblemente la captura de droga. Un poco generando la opinión de que qué necesaria es. Vimos que con la salida de la base de Manta aumentó la captura también. Entonces, si la valoramos solo por esa variable, pues diríamos, entonces, más bien parece que no es tanto la presencia de la base, es que no lo es realmente. Sí pasa por la eficiencia de las instituciones. Aumenta el consumo, hay una variable adicional sobre otras drogas más bien químicas, hay una diversificación, hay un mercado interno también que se produce. Pero el problema real es el control efectivo del territorio ecuatoriano. Por ahí pasa. No por delegar que alguien, como decimos en la sierra, me dé controlando el territorio, sino por tu control real de tu territorio. Entonces, si las capturas han crecido, puede ser que seas más eficiente, pero también puede ser porque eres más ineficiente en tus fronteras y te entra más droga. Pero hay que analizarlo con la objetividad del caso. Es decir, se decía, en esta época se capturaba menos que en esta otra época y ahora se captura más. Habrá que ver por qué razón. Se está produciendo en nuestro país cultivos de droga en el país. El Ecuador siempre fue, al menos el año 2018, cuando formaba parte de los programas con Naciones Unidas de erradicación permanente de cultivos ilícitos, un país con 0 cultivos. Se dijo que el país empezaba a tener cultivos ilícitos. Esa solamente sería una manifestación, si es que fuese real, de que el país no controla su territorio. Entonces sería casi la confesión de parte. Si soy un ineficiente, no controlo mi territorio, tengo presencia de cultivos ilícitos. Las propias Fuerzas Armadas y la policía lo ha desmentido. Yo creo que es real el desmentido, porque ahí hay un programa que con Naciones Unidas, al menos hasta el año 2018, funcionó muy bien, y que de todas maneras la inercia de esos programas habrá continuado para que el Ecuador siga manteniendo cultivos ilícitos. Es libre de cultivos ilícitos. Pero tenés dos problemas adicionales. Los radares, el control de los vuelos ilícitos en nuestro país, básicamente ha caído en cero. En lugar de que el Ecuador
proponga un plan de seguridad con radares que pueden adquirirse rápidamente para un real control de su territorio y sus espacios aéreos, lo que se dice es, bueno, entonces mejor que vengan otros a hacer este trabajo. El asambleísta Dávila ha dicho, no, no hay nadie interesado. Es verdad, nadie, ningún estado ha dicho que quiere tener una base militar en el Ecuador. No lo ha dicho. Entonces, si es que hubiese un interés específico, casi sería más interesante poderlo analizar. El país tal, asiático, europeo, norteamericano, sudamericano, quieren una base en el Ecuador y por eso hay que romper esta norma. Podría ser más factible analizarlo, pero es como en abstracto, porque no es una política realmente concreta. Lo concreto es controlar el territorio, lo concreto serían las bases, lo concreto es mantener el territorio libre de cultivos ilícitos, y el otro problema, que creo que está inmerso en su pregunta, es el tema de los mercados internos, del microtráfico y las adicciones en el territorio ecuatoriano, que ha crecido ostensiblemente en los últimos años. Una vez más, la presencia, no importa de qué bandera, en nuestro territorio, ¿va a resolver los problemas de mercado interno? No. Se requiere una comprensión absoluta de estos fenómenos y estos problemas para atinar con la solución en concreto. El principio fundamental es el control del territorio. No es una soberanía en abstracto, es control de tu territorio. No es cesión, no es un tema comunicacional. Es el control real de tu territorio y de las cárceles. Las cárceles no pueden ser un lugar de protección organizado como oficinas de las cuales siguen operando. Creo que haya habido un deterioro tremendo, una mejora pequeña en este último tiempo, absolutamente insuficiente, que parecen más efecto globo. Entonces, una vez más, la visión está en su pregunta, debe ser integral. Necesitamos recuperar programas de control de adicciones, de desintoxicación, pero también de prevención. Y en eso hay desarrollos científicos modernos muy importantes, incluso universidades ecuatorianas que están usando técnicas de neurociencia para utilizarlos en desintoxicación. Hay pequeños programas piloto, al menos en 2 universidades ecuatorianas, no las voy a mencionar porque estoy haciendo propaganda por alguna de ellas, pero que el Estado podría realmente masificar ese tipo de programas de al menos 2 universidades que usan técnicas de neurociencia a nivel embrionario para prevenir las adicciones o para entrar en la desintoxicación. Hay tecnología moderna en el campo de salud pública que podría realmente masificarse con una buena visión desde la política de Estado. Gracias, doctor. Recogiendo justamente lo que usted menciona, sí es importante esta cooperación internacional, porque precisamente necesitamos los acuerdos multilaterales y teniendo en cuenta lo que usted señala, la debilidad que existen en las fronteras, en el espacio aéreo, en el espacio marítimo, donde tenemos el control incluso para los submarinos. Sabemos cómo está permeando el tema del tráfico en las costas del Pacífico, pero solos no podemos como Estado. Lamentablemente, esta crisis no es generada por el actual gobierno, esta crisis es una crisis generada ya desde gobiernos anteriores y ahora lo que se está tratando precisamente es por medio de la cooperación internacional poder tener esta interdicción en seguridad, desbloquear este candado que existe en el artículo 5 de la Constitución para poder tener este intercambio justamente en inteligencia, en investigación, en tecnologías, en el intercambio de bases de datos que en los acuerdos bilaterales que ya existen no se pueden realizar porque precisamente son más para temas de equipamiento, para temas de capacitaciones. Y también, bueno, eso acotando lo que usted mencionó hace un momento y también en su comparecencia, en su exposición, usted mencionaba el tema de la impunidad. Es importante también no solamente ver el tema de la impunidad en estos casos de las bases militares extranjeras o de la base de Manta. Hay muchos casos que al parecer nos olvidamos, como por ejemplo el tema del caso del general Gabela, el caso de la desaparición de David Romo y otros más, que en este tiempo, en el tiempo que usted menciona, sucedieron y que lamentablemente han quedado y siguen en la impunidad. Y por ahí va mi otra pregunta. En su calidad de expresidente del Consejo de la Judicatura y conocedor del tema en su época, ¿cuáles fueron las sentencias que se realizaron o que hubo precisamente en estos temas de violaciones o denuncias que existieron sobre la ciudadanía que estaba en Manta o los supuestos delitos cometidos? ¿Y qué hizo usted también como presidente del Consejo de la Judicatura para poder darle seguimiento y la respuesta pertinente a estos temas y que no queden en la impunidad? Con todo gusto, asambleísta. Primero, creo que compartimos la primera parte de mi respuesta sobre el problema, una visión integral de estas problemáticas, que son políticas de salud también, el tema de microtráfico que usted mencionó. Usted mencionó algo extremadamente importante, que es la cooperación internacional en temas de intercambio de inteligencia, sobre todo. Es un elemento esencial que está presente en una serie de instrumentos internacionales que permiten la cooperación judicial entre estados, que permite la cooperación policial entre estados. El que organizado no respeta fronteras, y ese principio a todos lo tenemos claro,
Por lo tanto, los estados no deben limitar sus fronteras para poder luchar organizadamente contra el crimen organizado. Este es un principio que está presente, insisto, en varios instrumentos internacionales que permiten esa cooperación policial y judicial y de intercambio de inteligencia. Eso no está impedido por el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana. Al contrario, han habido muchas operaciones en el pasado, incluso en el presente, de policía internacional que ha permitido la desarticulación de algunas bandas. Incluso el Estado ecuatoriano fue condecorado por propias entidades policiales de Estados Unidos. No quiero recordar el periodo para que no digan que hago campaña, pero el propio gobierno de Estados Unidos reconoció el trabajo del gobierno ecuatoriano en su momento por su buena lucha contra el crimen organizado. Y antes, en el pasado, incluso Ecuador siempre aplicó para los ATPDAs, en gobiernos anteriores incluso, porque siempre estuvo cumpliendo con ciertas cosas que la cooperación internacional exigía para luchar contra el crimen organizado. O sea, la inteligencia no está impedida, no hace falta tener una base militar para la cooperación internacional en inteligencia. Sí hubiese sido también muy interesante, desde varios puntos de vista, y solo lo menciono rápidamente, no quiero entrar en ningún tipo de polémica, por supuesto, pero esa cooperación internacional, por ejemplo, en los espacios de UNASUR, que había un programa de seguridad muy interesante, también sería interesante revisarlo, que tampoco implica que ninguna nación de UNASUR tenga bases militares en otra nación de UNASUR, y sin embargo se puede trabajar muy exitosamente desde la perspectiva de cooperación internacional sur-sur o sur-norte, oriente-occidente, diferentes espacios para así hacerlo, sobre la base del más puro y legítimo interés nacional. Sobre el tema de la lucha contra la impunidad, le comentaría que los grandes problemas, si entendí bien su pregunta, pero lo voy a responder desde las dos perspectivas que la entendí, sobre los problemas de abusos que en su momento hubo, excesos o errores, como se los quiera mencionar, del hundimiento de naves en el Estado ecuatoriano, todo eso quedó en absoluta falta de respuesta del sistema judicial ecuatoriano, porque todo eso estaba supeditado a la jurisdicción de otro país y las personas que sufrieron aquellos errores, por así mencionarlos, no tuvieron ningún tipo de indemnización. Sobre otros casos más recientes, debo decirle que nuestro trabajo también tenía esa visión integral de fortalecimiento de la función judicial para luchar efectivamente contra la impunidad. No sobre un caso específico, que no era nuestro rol, por más importante que sea, por más sensible que sea para la opinión pública, por más réditos de visibilidad que pudiese haber dado, nuestro rol era estrictamente técnico porque esa función así lo exigía. Entonces es el sistema de justicia, no el caso 1 o el caso 2, que ese es el rol específico de jueces. Lo que sí hacíamos, y esto es muy importante, asambleísta, creo que esto es importante que se debata, ya no es tanto el tema, pero es importante que se debata, el tema de la respuesta a los ciudadanos en sus quejas. Hoy por hoy, los ciudadanos se quejan del sistema de justicia, pero no hay respuesta sobre estas quejas. Y cuando llegan estas quejas son tarde, mal o nunca. Se alteró el sistema disciplinario del sistema judicial. No se ha hecho evaluación de desempeño desde el año 2017 hasta la actualidad del funcionamiento del sistema de justicia. Y la evaluación de desempeño no es necesariamente para sancionar a nadie, principalmente es para encontrar áreas de mejora, para encontrar necesidades que deben ser solventadas para que el funcionario pueda trabajar de mejor manera. Y claro, entregándole la seguridad, los protocolos de seguridad, las alertas tempranas, los insumos más básicos que hoy no tienen, usted lo sabe, asambleísta, no tienen ni papel, ni tóner en la función judicial. No hay evaluación de desempeño, no hay sistema de seguridad, no hay lo mínimo indispensable para trabajar. Pero también es cierto que más allá de las evaluaciones de uno u otro caso, de uno u otro funcionario, el sistema como tal debe al ciudadano permitirle que se queje y tener respuestas sobre aquello. Eso permitió una depuración y autodepuración del sistema de justicia, pero como se alteró ese sistema, hoy por hoy hay muchas más malas prácticas que campean que no hay una respuesta disciplinaria. Le puedo asegurar que la parte más desagradable es el tema disciplinario. Es absolutamente desagradable tener que ocupar tiempo para sancionar a un mal funcionario. Pero es el deber de quienes están ahí, el responderle al ciudadano, sacando al mal funcionario y promocionando a los buenos funcionarios. No hay, con esto termino esta reflexión sobre ese tema, que me han invitado a opinar también, no hay un sistema de selección inicial perfecto en el mundo. Puedes limitar los daños con veedurías, con impugnación ciudadana, con exámenes ojalá rigurosos en el tema de conocimientos, con exposiciones públicas, con exámenes orales transparentes, y sin embargo, no te asegura que el 100% de los que entran sean personas que luego van a actuar bien. Por eso la carrera judicial, para luchar efectivamente contra la impunidad que usted mencionaba, no solo deben ser ingresos rigurosos meritocráticos como observadores, etcétera, sino luego entrar a otros subsistemas que son la carrera, con evaluación de desempeño, con capacitación permanente, con régimen disciplinario, evidentemente dándoles los insumos básicos para que la gente pueda trabajar y darle los protocolos de seguridad. Así se cumple el rol de política pública de una entidad como el Consejo de la Judicatura, que tuve el honor
en su momento ser parte, o gente que actuó técnicamente. Así se cumple con esa función, no entrando en un caso específico u otro. Gracias, doctor. Bueno, ahí yo tengo una discrepancia porque más bien se ha escuchado, se ha visto incluso en artículos y lo que han señalado otros países es precisamente que en aquella época existía desconfianza en las redes de inteligencia ecuatoriana y por eso la cooperación internacional no fue al 100%, sino con ciertos países. Estoy de acuerdo con el tema de las reformas. Deben existir reformas políticas en la política, en la justicia y en otros temas de interés, pero lamentablemente esta Asamblea Nacional en un tema de fiscalización selectiva está más enfocada ya en una pre-campaña electoral en lugar de realizar justamente estas reformas que tanto necesita el país. Doctor, en otro tema, usted mencionaba justamente que en la época de cuando estaba la base de Manta, en esos años, habían personas que señalaban que había obras o que habían edificios que existían. Mi familia, por parte de mamá, es de Manabí. Ellos, en cambio, me dan otra percepción. Son personas que viven allá en Manta. Y ellos sí me decían que sí había más incremento económico en aquella época. Pero algo que sí se rescata mucho es que, claro, esto es en la obra civil, según lo que usted menciona. Pero en esa época no existían obras públicas financiadas por las economías ilegales como ahorita hemos visto. Y es el caso, lo voy a poner, el caso de Norero. Después de la salida de la base de Manta, hemos visto cómo estas economías criminales financiaban las construcciones de las obras públicas, incluso sin adelanto, sin el tema de los adelantos de las obras y sin tener estas garantías que debe tener todo contrato. ¿No le parece a usted que esto va en contra de lo que usted acaba de mencionar? Después de la salida de la Manta. Permítame un Son segundo. anticipos. Hay un micrófono encendido, le pido al equipo técnico que revise aquello y a los colegas que los apaguen y les pido, digamos, más puntuales. Tenemos ya otros comparecientes que están en sala de espera, por favor. Sí, muy puntualmente. No parece que tener mucha relación, asambleísta, porque las bases han salido en el año 2009 y los problemas a los que usted hace referencia son más bien de los últimos 2, 3, 4, eventualmente 5 años. Vamos, que vengan otros a hacer ese trabajo, se ha demostrado que no es necesario. Hay una voluntad política de hacerlo y hay que hacerlo, posiblemente hay que hacerlo mejor, como ustedes quieran, pero los estados controlan su territorio con tecnología. Y si ponen la tecnología en marcha, lo podrán hacer. Control del territorio es uno de los aspectos del crimen organizado. Las cárceles. Si controla el crimen organizado, el Estado no controla parte de su territorio, es un Estado débil, es menos Estado. El territorio es un elemento constitutivo del Estado. Segundo, economías ilegales. La economía ilegal es otro de los elementos con los que hay que luchar con toda firmeza y fortaleza. Por supuesto, dentro del marco del debido proceso del Estado democrático, pero se lucha, y hay estados en Europa que lo han hecho dentro del marco democrático y que han luchado contra las mafias firmemente, con unidades de verdadero estudio de inteligencia financiera, con unos modelos democráticos integrales. Eso estoy de acuerdo, debe investigarse, y ahí tiene mucho que ver, por supuesto, el rol de la Fiscalía también, que investigue esas redes de economía ilegal. Tercer pilar fundamental al cual el crimen organizado ataca es la penetración de las instituciones. Entonces, penetrar instituciones de fuerza pública, penetrar instituciones de justicia, eso tampoco lo resuelve una presencia militar extranjera. Eso se resuelve con una política de Estado, donde yo creo que la Asamblea puede jugar un rol y debe jugar un rol democrático esencial, para que se pueda realmente establecer mecanismos de depuración y autodepuración con el respeto de la independencia de las instituciones. Porque de otra manera, donde el crimen organizado quiere penetrar, para realizar sus actividades, justamente ahí. Control del territorio, economías y redes de economía ilícita y penetración de instituciones. Frente a eso tienes un Estado descoordinado. Si el Estado se coordina entre sí, podrá atacar de mejor manera esos tres aspectos. Doctor, y con esta pregunta concluyo. Pues sabemos que el organizado opera con una estructura piramidal, ¿no? En la cual tenemos los que están dentro de las cárceles, el segundo que es el económico y el primero que es el político. Justamente teniendo en cuenta este primero que es el político, ¿qué decir sobre el robo al ISPOL de más de 950 millones de dólares en la época que precisamente había una estabilidad jurídica y de seguridad? A ver, usted justamente me hacía referencia también en la pregunta anterior y en esta a ciertos hechos ocurridos bastantes años después de la salida de una presencia militar extranjera. Entonces, digamos, a mí me parece claro que no hay una relación específica donde sí. Perdón. Sí. A lo que va mi pregunta es precisamente para ver la necesidad de esta cooperación internacional, de esta interdicción en seguridad y la necesidad de que exista nuevamente esta reforma al artículo 5 sobre las bases militares extranjeras, teniendo en cuenta que el organizado no solamente es el tema del
pero también está la política inmiscuida ahí. Y saliendo la base de Manta, como usted bien lo ha mencionado en su exposición, pues también se dejaron abiertos muchos temas de ilegalidad y por eso le pongo este ejemplo. Sí, entiendo entonces mejor su inquietud. Pero una vez más, creo que por ejemplo el tema del ISP u otros, tiene que haber una reacción de las instituciones ecuatorianas, de la Fiscalía que haga las investigaciones pertinentes, de la Unidad de Inteligencia Financiera que debe hacer los informes pertinentes para luchar contra aquello. En efecto, pasa por el tema de las economías ilegales que penetran instancias, incluso la política, como usted bien menciona. Pero esa pasa por el eje económico. Esa penetración de la política pasa por el eje económico, le pasa a todos los países que lamentablemente no están haciendo un trabajo importante de lucha contra el crimen organizado. Hay modelos interesantes que se están empezando a fortalecer. El Perú también tiene problemas como estos, Colombia también los ha tenido, en fin, los países de la región tienen algunos problemas relacionados con esto, pero los diseños institucionales son los que al final van a acabar dando las respuestas correctas. No tanto la presencia de militares extranjeros en nuestro territorio, sino el diseño institucional para el control, insisto, del territorio, para la lucha contra las economías ilegales y para la depuración institucional del Estado para que éste pueda hacer su trabajo. ¿Qué trabajo? El Plan Integral de Seguridad Ciudadana, insisto, si no tiene líneas de base, indicadores, objetivos, logística, inteligencia y estrategia, no es un plan. Tiene que tener todos los elementos y no nos quedamos simplemente en buenas intenciones, a veces ni siquiera en eso, porque no tenemos un plan que pueda ser realmente medible en el tiempo y ejecutable. Realmente esas son las respuestas. Y entonces sí, tener entonces claridad quiénes son los verdaderos responsables del asfalto del ISPU. Y también, y en eso estoy de acuerdo con usted, recientemente ha habido mucha desconfianza de cooperación internacional, producto de algunos casos que no cabe mencionar, no están relacionados con, pero es verdad lo que usted dice, la confianza entre las policías internacionales, la confianza con las instituciones es fundamental para que se dé esa cooperación de inteligencia, que pasa por esas estrategias, no tanto por una presencia en el territorio nacional. Que, dicho sea de paso, resalto lo que dijo Rafael Dávila, no hay ningún Estado interesado en este momento en el mundo que quiera poner una base militar en el Ecuador. Muchas gracias a ambos.